Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia, Televisión. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de Expo Universidad 2011 la invitación a participar en este evento para compartir con ustedes lo que a mi juicio es una experiencia de investigación y desarrollo tecnológico exitosa que se ha realizado a través de varios proyectos de investigación durante los 4 años. Entonces vamos a hablar del desarrollo de un sistema de combustión sin llama. Lo primero es una breve reflexión sobre la importancia de la combustión. Desde el descubrimiento del fuego hasta nuestros días, los combustibles y la combustión han sido la dupla fundamental de la generación de energía que ha permitido el desarrollo histórico de la humanidad, el confort y la calidad de vida de los habitantes de este planeta. Eso sin duda pues constituye una gran importancia que no podemos desconocer. Las discusiones actuales sobre el tema ambiental, sobre el tema cambio climático, efecto invernadero, han permitido por algunos sectores, tanto de la comunidad académica como industria, gobierno, plantear algunos interrogantes acerca de ese paradigma que históricamente ha acompañado el desarrollo de la humanidad, la combustión y los combustibles. En mi opinión, considero que el mecanismo de combustión va a prevalecer por muchos años en este siglo. Algunos pronósticos de la Agencia Internacional de la Energía señalan a 2030, a 2040, aún la importancia de los combustibles fósiles. Si a eso se le agrega la llegada de los combustibles de origen renovable, sin duda que la combustión seguirá siendo el mecanismo fundamental de generación de energías en todas las economías. Cuando uno revisa la canasta energética de cualquier país o región, encuentra que entre un 70 a un 85% la energía que consumen esos países, esas regiones, deriva fundamentalmente de la combustión de combustibles fósiles. Desde luego que el patrón de uso de los combustibles y de la combustión en este nuevo contexto, que plantea nuevas exigencias bastante complejas en su aplicación y apropiación por el conjunto de la sociedad, plantea retos de que efectivamente los nuevos tipos de combustión en los próximos años deberán tener características como las que se señalan acá. Mayor eficiencia energética. Es evidente que a mayor eficiencia energética hay menos consumo de energía primaria y menos emisiones de gases de efecto invernadero. Otra característica fundamental que tendrán los nuevos sistemas de combustión, los nuevos tipos de combustión, es minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero por toda la importancia que el tema tiene. Minimizar las emisiones contaminantes que afectan fundamentalmente la calidad del aire en los grandes centros urbanos, mejorar la productividad de los procesos, mejorar significativamente la calidad de los productos y mejorar y permitir una mayor flexibilidad en el uso de combustibles de diferente naturaleza y composición química y de comburente. Y aquí vale una breve reflexión. Estamos en un escenario de incertidumbre en fuentes primarias de energía, en incrementos súbitos de precios, en problemas geopolíticos, en la disponibilidad de energéticos, en particular de combustibles fósiles, y eso plantea entonces de que los nuevos sistemas energéticos van a tener que disponer de una diversidad de fuentes energéticas, una diversidad de tipos de combustible que requieren entonces que los sistemas sean flexibles al cambio de composición química, patrón este que no fue característico en los sistemas de combustión convencionales que nos han acompañado hasta nuestros días. De otro lado, cuando uno habla de combustión, reflexiona sobre combustión, hay una tendencia a darle importancia al combustible, pero si no hay comburente, si no hay aporte de oxígeno, no será posible la oxidación de las moléculas de combustible y no será posible la liberación de energía química en forma de calor. En estos momentos también entonces comienza a ser importante los diferentes tipos de composición química que en el comburente podemos encontrar, desde el aire normal que respiramos, que ha sido el comburente que históricamente se ha utilizado en los sistemas de combustión convencional, hasta utilizar oxígeno puro, con lo cual se establecen los llamados sistemas de oxicombustión. De manera que los nuevos sistemas de combustión tendrán que caracterizarse por una flexibilidad en el uso de combustibles de diferente composición química
y comburente de diferente composición química, desde aire normal hasta oxígeno puro. Esos son los retos de los nuevos sistemas de combustión. Y efectivamente las investigaciones fundamentales y los desarrollos tecnológicos en combustión que uno observa en los últimos 15 a 20 años comportan estas características. Y uno de ellos es la combustión sin llama, al que yo quiero hacer referencia, en tanto ha sido el tema de investigación en los últimos años. Combustión sin llama es un fenómeno de combustión accidentalmente descubierto en Europa a comienzos de los años 90, cuando un horno de repente que operaba en modo llama, la llama desapareció, pero las reacciones químicas siguieron operando, se siguió dando la liberación de calor, no se interrumpió el proceso de calentamiento y a partir de esos momentos se volcó una gran cantidad de investigaciones en el mundo a interpretar, analizar desde el punto de vista térmico, físico-químico, cinético-químico, que era la combustión sin llama, pero a su vez comenzar a hacer desarrollos tecnológicos e innovaciones en sistemas de combustión sin llama. Entonces la combustión sin llama, como se presenta aquí, es un sistema de combustión en que no hay frente de llama. La combustión se desarrolla en todo el volumen de la cámara de combustión o del contorno del sistema de combustión. Se caracteriza por uniformidad de temperaturas en la zona de reacción y se constituye sin duda en un novedoso sistema de combustión con unas diferencias, con unas ventajas comparativas con respecto a los sistemas de combustión convencional. Ahí observan un par de fotos de dos sistemas de combustión operando inicialmente en modo llama y operando en modo sin llama. Básicamente, para obtener un régimen de combustión sin llama se requieren dos condiciones fundamentales. Una es que la concentración de oxígeno en las zonas de reacción sea menor del 14-12% hasta el 4%, lo cual se logra en los sistemas de combustión, en los diseños de los sistemas de combustión, y este es uno de los criterios fundamentales de diseñar y de innovar, por condiciones aerodinámicas de los chorros de aire y de combustible que entran al sistema de combustión para generar corrientes de recirculación que reduzcan las concentraciones de oxígeno. Y la segunda condición fundamental para obtener combustión sin llama está relacionada con el hecho de que se deben garantizar temperaturas mayores a la autoignición del combustible. Un poco para aclarar al auditorio, uno enciende un combustible por dos vías: por la ignición, donde requiere una fuente externa de energía para iniciar la combustión, ejemplo, motor a gasolina, o uno puede iniciar la combustión de un combustible por autoignición. Básicamente hay que llevar la mezcla aire-combustible a unas condiciones de temperatura para que la combustión se inicie espontáneamente sin necesidad de una fuente externa, en el caso del motor diésel, si queremos aclarar. Esas son las dos condiciones fundamentales para obtener combustión sin llama. En este cuadro se puede hacer un buen resumen de los posibles sistemas de combustión que uno puede obtener en la realidad, en la naturaleza. En el eje vertical están las temperaturas que se debieran manejar en la zona de reacción, en las paredes de la cámara de combustión, y en el eje horizontal están las concentraciones de oxígeno. Ustedes en la línea amarilla observarán cómo las dificultades de sostener una combustión estable cuando el oxígeno es menor del 21%. Si quisiéramos tener combustión estable con oxígeno menor del 21%, debemos aumentar las temperaturas de la zona de reacción o del aire, o precalentar el aire de combustión a temperaturas mayores para estar en la zona B, que sería una combustión con llama a alta temperatura. Si nosotros si se garantiza mantener la temperatura en las zonas de reacción por encima de la temperatura de autoignición del combustible y se reduce la concentración de oxígeno por la recirculación de los productos de combustión, nos podemos meter en la zona azul, que es lo que se conoce hoy en día como el régimen de combustión sin llama. Las ventajas del régimen de combustión sin llama, entonces, no ocurre desprendimiento de llama, puesto que no hay llama. Uno de los grandes problemas de los sistemas de combustión convencional son los desprendimientos de llama, que pueden seguir a explosiones en los sistemas de combustión. La combustión se realiza en todo el volumen de la cámara. Los perfiles de temperatura son muy uniformes. En los sistemas de combustión convencional hay gradientes de temperatura. La distribución de la temperatura en función de una coordenada espacial, por ejemplo axial, no es uniforme. Hay grandes picos de temperatura, y esos picos de temperatura en los sistemas convencionales inciden en que los calentamientos de lo que se requiere calentar no sea uniforme, pero sobre todo genera unos problemas también desde el punto de vista de emisiones de óxido nitroso, porque esas altas temperaturas generan lo que se conoce como el mecanismo térmico de formación de óxido nitroso, que es una especie de contaminante. Otra ventaja en los sistemas de combustión sin llama es que, dada la uniformidad del campo de temperatura, el flujo de calor a lo que se requiere calentar es uniforme.
tiene una gran flexibilidad para el uso de combustibles de diferente composición química y presenta una alta eficiencia energética con respecto a los sistemas de combustión convencional. Son las ventajas comparativas de este novedoso sistema de combustión con respecto a los sistemas de combustión convencional. Hay grandes desarrollos tecnológicos en estos momentos, sobre todo en Europa, Japón, Estados Unidos, en las aplicaciones modernas de la combustión sin llama. Ahí se señalan algunas aplicaciones de la combustión sin llama, pero sobre todo hay un nicho importante en la aplicación de la combustión sin llama en todos aquellos procesos que requieren calentamientos uniformes y campos uniformes de temperatura. Por ejemplo, en industria petroquímica hay una gran posibilidad de combustión sin llama, en gasificación, en industria de vidrio, en calderas de carbón. Ahí son múltiples los espacios y nichos que se están abriendo de la combustión sin llama en estos momentos, no solo por sus ventajas ambientales, sino por sus grandes eficiencias energéticas y sobre todo por el impacto que tienen en la productividad de los procesos, en tanto la productividad se puede aumentar en un 20%. En ese marco, entonces, nosotros en la Universidad de Antioquia hemos desarrollado un programa de investigación e innovación en combustión sin llama. Digo investigación porque, si bien fundamentalmente nos proponíamos hace 4 años hacer unos desarrollos tecnológicos en combustión sin llama que le permitieran al país una apropiación de esta moderna tecnología que después se pudiera transferir al sector productivo, era importante entender que los procesos de desarrollo tecnológico deben tener un soporte en el estudio fenomenológico que se requieren para poder desarrollar tecnologías no desde la perspectiva de cajas negras, sino tecnologías donde se tenga un dominio de ella, porque se tiene un dominio de los fenómenos cinéticos, químicos, termodinámicos, de transferencia de calor, de aerodinámica, que están subyacentes ahí, que en la medida en que uno se aproxima por la vía teórica, por la vía de la simulación, permite entonces mayor seguridad y mayor éxito en los desarrollos tecnológicos. Y ese programa de investigación se hizo básicamente con los 3 proyectos de investigación que ustedes observan ahí: desarrollo y evaluación de un horno de combustión sin llama, inicialmente con aire normal y gas natural. Luego, desarrollado ese horno que produjo una patente, se hicieron evaluaciones con otro tipo de combustible, biogás, gas de síntesis, simulados en el laboratorio, gas licuado del petróleo y mezclas de estos gases, para ver justamente la respuesta de ese sistema de combustión a la flexibilidad en el cambio de combustible, encontrándose en esas evaluaciones comportamientos óptimos desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de emisiones, desde el punto de vista de productividad y de rapidez de calentamiento. El tercer proyecto fue un proyecto también financiado en una convocatoria de Colciencia, donde básicamente lo que queríamos ver ya era el desarrollo de un quemador que permitiera no solo los cambios de composición química para utilizar gases combustibles de diferente naturaleza, sino también comenzar a incursionar en el cambio de la composición química del comburente, intentando hacer combustión sin llama con aire normal, aire enriquecido con oxígeno, entiéndase aire cuyo contenido de oxígeno es menor del 21%, hasta llegar a la condición de oxicombustión. Esos 3 proyectos han sido satisfactorios. Sus resultados desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de innovaciones tecnológicas, y este programa es lo que ha permitido entonces obtener lo que les voy a presentar. Este es el horno de combustión sin llama que hemos desarrollado, de 40 kilovatios, pero se ha desarrollado una metodología de escalado que nos permite ir a capacidades superiores de ser necesario, que desde luego va a ser necesario si queremos hacer alguna transferencia al sector productivo. Es un horno que, además de régimen de combustión sin llama, también garantiza la recuperación autorregenerativa de calor cuando se utilice aire como comburente. Cuando él pasa a operar en modo de combustión sin llama con oxicombustión, ya no se requiere recuperación de calor, puesto que la cantidad de gases de combustión que se lanzan a la atmósfera, su masa se reduce en un 70% y en consecuencia las eficiencias térmicas siguen siendo muy altas. Es un horno, este es una solicitud de patente que está actualmente a la evaluación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y en la perspectiva de hacer solicitud de patente en otros países. Acá pues tenemos ya una evidencia pues del comportamiento de ese sistema. Como ustedes ven, en la primera curva se muestra la temperatura en el horno versus la longitud del horno. Como ustedes pueden ver, hay una
un comportamiento uniforme de la distribución de temperatura a lo largo del horno, lo que demuestra entonces la evidencia que el régimen de combustión sin llama se está obteniendo de manera estable, de manera óptima. En los segmentos verdes observan las emisiones de monóxido de carbono, que son muy bajas, menores de 20, 30 ppm, que difícilmente se alcanzan en sistemas convencionales, y en las gráficas aparece el horno funcionando con llama y el horno funcionando sin combustión sin llama. La otra gráfica tiene que ver con una simulación numérica para predecir el comportamiento del campo de temperatura en el horno, que tiene buena correspondencia con los resultados experimentales. Este proyecto, entonces, queremos presentar los agradecimientos a Colciencia por la financiación de los dos proyectos citados, al programa de sostenibilidad de grupos de investigación de la Vicerrectoría de Investigaciones, y a estudiantes de pregrado de Ingeniería Mecánica y de Maestría en Energética de la Facultad de Ingeniería. Conveniente aclarar que este proyecto también ha sido posible porque a él estuvieron asociados 4 tesis de maestría durante los 4 años, resolviendo problemas puntuales que eran imprescindibles resolver para avanzar en este desarrollo, y 3 proyectos de pregrado. Consideramos que este tipo de experiencias son viables en Colombia, que creemos que hay capacidad científica y tecnológica para dar este paso cualitativo en el desarrollo de tecnologías de punta, de tal manera que podamos evitar el rezago tecnológico del país en temas estratégicos energéticos y poder consolidar capacidades nacionales para los próximos años. Muchas gracias. Agradecemos entonces al doctor Andrés Amel Arrieta por su intervención. Les recordamos que hay uno de los guías de Expo Universidad que va a estar pasando por cada uno de sus puestos para ver cuáles de ustedes tienen preguntas para el foro en experiencias. A continuación tendremos la experiencia Nuevas Tecnologías de Combustión a cargo del doctor Farid Chekne. El doctor Farid es doctor en Sistemas Energéticos de la Universidad Politécnica de Madrid, también es físico de la Universidad de Antioquia, ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Démosle la bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores de Expo Universidad y a todos ustedes aquí, ¿no? Ya algo había mencionado Andrés sobre esto, ¿no? El proceso de la combustión es simplemente una oxidación de un compuesto orgánico, normalmente tiene carbono e hidrógeno para producir unos gases y energía, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Es que en algunos casos ese proceso de la combustión se hace a baja eficiencia, se emiten gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2, y muchas veces hay que usar aire que tiene altos contenidos de nitrógeno. Sin embargo, pues como lo menciona Andrés, podríamos decir que el 90% de la energía en el mundo es obtenida a través del proceso de la combustión. Ahora, dado de que eso es importante, de que se va a seguir utilizando los procesos de combustión como lo mencionaba Andrés, entonces hay como unos 4 aspectos que queremos mencionar, sobre todo aspectos que nosotros le hemos metido de alguna manera la mano, ¿no? Uno de ellos es la combustión y gasificación de carbón con captura de CO2. La combustión del syngas. El otro tema es combustión que se llama Chemical Looping Combustion, o un ciclo de combustión en donde se utilizan unos óxidos metálicos, y ahora lo veremos un poquito brevemente. Y por último, el combustión sin llama, que ya el profesor Andrés le mencionó, ¿no? El uso del carbón se puede hacer perfectamente si se hace bien, y hay tecnologías en este momento que lo hacen muy eficientemente. Existe el problema de la captura del CO2, indudablemente eso aumenta un poquito los costos, pero en centrales térmicas en este momento que usan carbón, ya la captura de CO2 cada vez se vuelve un poco más atractiva, no del todo. Entonces simplemente es hacer la combustión con captura de CO2, compresión del CO2
y nuevamente un almacenamiento que vendría el otro problema, ¿qué vamos a hacer con ese CO2? Pero esa es una alternativa, ¿no? Otra es el tema de la gasificación. Viene el carbón, se gasifica, normalmente vamos a tener que utilizar un separador de oxígeno, y eso vamos a obtener un gas de síntesis que mediante un reactor tipo Schiff va a producir hidrógeno y CO2, que es fácilmente separable, ¿no? El CO2 iría a una compresión y después un almacenamiento, y el hidrógeno podría ir a una turbina o iría a celdas de combustible. Esas son alternativas, ¿no? La gasificación se va volviendo una cosa importante no solamente para utilizar el carbón, sino porque va a tener un producto que puede ser una combustión avanzada, que es la combustión del gas pobre. La gasificación no es más que una reacción con el CO2, con el agua, del carbono o de los sitios activos de carbono en un carbono, en un material orgánico sólido, para producir un gas. Y ya en fase gaseosa el CO también puede estar reaccionando para producir hidrógeno mediante la reacción Schiff. Esas reacciones, dependiendo de cómo la haga, si con mucho oxígeno, con poco oxígeno, pues voy a obtener unos gases que están muy ricos en hidrógenos y ricos en CO y otros gases indudablemente. ¿Qué es lo interesante de eso? Y es uno de los proyectos pues que patrocinó Argos, y es el estudio de la combustión del gas de síntesis. Normalmente podría ser un problema hacer la combustión de ese gas. Hemos hecho un estudio muy riguroso, empezamos a probar varias mezclas, entender un poquito cómo es que se da esa combustión, y vimos que era posible, que era viable. Por ejemplo, ustedes ven aquí unas fotografías casi de libros, pero fueron tomadas en nuestro laboratorio, en donde está demostrando pues la combustión de ese gas de síntesis, pero con un efecto muy interesante es en el cambio de coloración, y eso significa también el cambio de energía en la medida que nosotros aumentamos el porcentaje de hidrógeno. ¿Para qué nos sirvió eso? Para aplicarlo en uno de los proyectos que el profesor Fanor va a mencionar ahora, que es uno de los proyectos muy interesantes, y es el uso del syngas en el horno de cocción de la ladrillera San Cristóbal. Yo quiero dar créditos al profesor Andrés, que nos ayudó para el diseño de esos quemadores y nos permitió hacer uso de ese gas dentro del horno de cocción. Personas que de alguna manera tienen mucho que ver con la cocción de ladrillos, ven que esto es un problema, que era casi imposible, y son cosas que yo diría experiencias exitosas en nuestro país, en donde lo hemos hecho realidad, ¿no? Otro es el tema de la oxicombustión. También es un proyecto financiado por Argos, donde hemos trabajado conjuntamente con el grupo del profesor Fanor y el grupo de nosotros allá en la Universidad Nacional, y es el tema de hacer la combustión con oxígenos, solo con oxígeno. ¿Con qué ventaja? Cuando usted elimina de alguna manera el nitrógeno, lo único que tiene es el oxígeno reacciona con el carbono y va a producir solamente CO2. Ese CO2 ya le queda en una posición mucho más fácil de ser capturado y ser eliminado del proceso. Bueno, ya después nos preguntaremos dónde lo vamos a mandar, eso es otro paseo, pero por lo menos podríamos decir que la combustión se puede hacer en un nivel bastante bueno y adecuado, sin emisión de gases de efecto invernadero. Este proceso requiere, por las altas temperaturas que se generan, requiere que parte de los gases, ¿sí?, se reinyecten nuevamente al proceso y se tenga, digamos, de alguna manera un control de la temperatura para no tener suficiente problemas de calentamiento pues en los procesos, ¿no? Entonces es algo que nosotros hemos investigado, vemos la viabilidad de este proceso. Hay dificultades en cuanto a la economía del proceso por la planta de separación de aire, pero en estos momentos ya se está avanzando en nuevas técnicas de separación de aire que nos va a facilitar que estos procesos se den muy rápidamente, ¿no? En los sistemas de oxicombustión, pues aquí ven un esquema, viene el carbón, está la combustión con oxígeno, produce CO2 y agua indudablemente, hay condensación de agua, los gases se devuelven en una parte, ¿sí?, y lo único que tendríamos aquí es CO2, ese CO2 se puede comprimir y almacenar. En este momento, por ejemplo, Ecopetrol está muy interesado en que estos proyectos se lleven a cabo,
porque tienen un potencial de recuperación de petróleo que lo hacen con CO2. Entonces, si nosotros hacemos cosas de esta, lo embotellamos y se lo vendemos a Ecopetrol, tenemos un negocio redondo, ¿no? Y otro, ya por último, es el de Chemical Looping Combustion. Normalmente una traducción de ello sería combustión con transportadores sólidos de oxígeno. Esto es un proyectico que estamos iniciando a nivel de maestría. Hay algo, un poquito de financiación por parte pues, de Ecopetrol, pero más ha sido como una iniciativa pues, de nuestros grupos. Y el proyecto es muy interesante. Yo diría que hacia el futuro es de los proyectos que pueden ser, digamos, como los abanderados, ¿no? Se tiene un reactor aquí, en donde este reactor suministramos aire, ¿sí? Y lo que hace es que tomamos un metal parcialmente oxidado y lo oxidamos, y ese metal ya oxidado pasaría al otro reactor donde vendría el combustible, compuesto orgánico, toma ese oxígeno, ¿sí? Y luego lo que hace es producir la energía. Lo único que se libera es CO2, porque no hay sino la posibilidad de generar CO2 y un poquito de agua, indudablemente. Se devuelve pues el material ya menos oxidado para volver a repetir el ciclo, por eso se llama loop combustion. En este proceso es interesante pero complejo. Hay como 4 cosas, ¿no? Está el tema de la conversión, está el tema de la velocidad de conversión y está el tema de la conversión en el gas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos atrás, nosotros tendríamos que tener un compromiso con qué velocidad se dan las cosas aquí y con qué velocidad se dan en el reactor de combustión. Y ese compromiso es el que tendríamos que empezar a ajustar. Y eso es el motivo de investigación en este momento, en tratar de cómo diablos es que vamos a poner en sintonía los dos procesos. Y es parte de lo que se está haciendo en la actualidad. Otro de los aspectos es que ese tema de la combustión pues, con óxidos requiere también el estudio de la absorción dentro de materiales porosos. Normalmente todos estos metales van a tener muchos poros y el gas se va a tener que meter dentro de eso. Entonces, parte de la investigación no solamente ese compromiso de las tasas de reacción, sino también el compromiso de cómo es que se está absorbiendo los gases dentro de ese material sólido. Un tema de investigación en la cual pues nosotros ahí en la universidad le estamos dando muy duro, ¿correcto? Y esta es la combustión de llamas, pues que sobra decirlo porque ya lo mencionó el profesor Andrés, y con esto pues termino diciendo pues esta frase, ¿no? Estos proyectos han sido posibles gracias a industrias que verdaderamente pues han entendido el problema de la ciencia y la tecnología en este país, que han asumido riesgos sin temor y que eso ha permitido pues como fortalecer la capacidad científica del país. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Farid Chekne por su presentación y ahora tendremos la experiencia gasificación del carbón como una alternativa energéticamente eficiente y ambientalmente favorable a cargo del doctor Fanor Mondragón. Fanor Mondragón es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Hokkaido, en Japón, magíster en Ciencias Químicas de esta misma universidad, ingeniero químico de la Universidad de Antioquia, profesor de la Universidad de Antioquia y coordina el Grupo de Investigación en Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente. Démosle la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Dado que esta es la última presentación del día, pues todos estamos suficientemente cansados. Vamos a hacerla de una manera rápida. La idea es mostrar esto como una experiencia exitosa y vamos a mostrar lo que se ha hecho en Medellín, básicamente, sobre la parte de la gasificación. Empiezo por ilustrar aquí en la primera parte, pues las instituciones que han estado vinculadas a este desarrollo, que son la Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia. Más adelante en el transcurso de la presentación aparecerá en qué momento se unen estas universidades. En la parte inferior aparecen los logos de las empresas o instituciones que nos han apoyado
estoy hablando de un trabajo que se ha desarrollado en más o menos 15 años y inicialmente pues aparece Colciencias, la ladrillera San Cristóbal, Isagen y la universidad y la empresa EPM. Para empezar, quiero repetir algo que tal vez se ha mencionado antes y es de dónde tenemos la energía. Nosotros tenemos la energía de los recursos fósiles que disponemos. En este momento tenemos petróleo 37%, gas natural 24% y carbón 23%. Datos de hace unos 2 o 3 años. Y podemos ver que la parte renovable está en el 7% y la energía nuclear en el 8%. En la parte nuclear va a disminuir considerablemente su contribución posiblemente en los próximos 5 años debido al problema en Fukushima. Y ya en este momento Japón está volteando otra vez su interés a usar carbón para reemplazar la energía nuclear que no están utilizando. En el recuadro, en la parte, a un lado, en la parte izquierda para ustedes aparece lo que son las energías renovables. Vemos que la contribución es marginal. Es importante tener en cuenta que las energías renovables son muy buenas porque disminuyen la concentración de CO2, sin embargo, es marginal. Y esto lo podemos ver en esta diapositiva, en donde tenemos un recuento histórico. Podemos ver qué ha pasado desde 1980 hasta el 2010, en los últimos 30 años, cuál ha sido la tendencia. La parte café es carbón, la parte roja es petróleo, la parte morada es gas, amarillo es nuclear y la parte superior verde es biomasa. En el eje Y tenemos las billones de toneladas de petróleo equivalente y en el eje X los años. Entonces vemos que la tendencia en los próximos 20 años se mantiene exactamente. La única diferencia es que estamos aumentando el consumo de combustibles fósiles. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer nosotros no tenemos escapatoria a esta tendencia, lo que tenemos que hacer es buscar formas que sean ambientalmente aceptables para el uso de esos combustibles fósiles. Nosotros nos vamos a ocupar básicamente de la parte del carbón, que es el tema de la presentación, y en el caso del carbón, como se mencionaba ahora, pues hay 2 formas clásicas de utilizar el carbón: combustión, gasificación. Las eficiencias son diferentes, más eficiente usar la gasificación. La gasificación tiene unas ventajas: control ambiental, control de gases de efecto invernadero, y en este momento la tendencia es a utilizar más la gasificación en los diferentes procesos de utilización del carbón. Entonces, en la parte de gasificación, pues ya el profesor Farid mostró las reacciones que tienen lugar allí. La segunda y la tercera reacción que aparecen en esta diapositiva es la reacción con CO2 y la reacción con agua. Esa es la gasificación. Es producir el gas de síntesis, CO y H2. Son reacciones que son endotérmicas y necesitan una fuente de calor para poder llevarse a cabo, y aparece representado pues por oxidación utilizando oxígeno molecular. Básicamente de aquí lo que obtenemos es un gas de síntesis, como lo mencionaba ahora el profesor Farid Chegnes, CO y H2, y con ese CO y H2 entonces hay una industria muy grande que se puede desarrollar, que es por ejemplo el potencial de poligeneración que se hace vía gasificación. Consiste en gasificar, obtener el gas de síntesis, y una vez obtenido el gas de síntesis nosotros lo podemos utilizar para muchos usos: electricidad, producción de combustibles líquidos vía Fischer-Tropsch, gas natural sintético, producción de hidrógeno, producción de amoníaco, o se puede utilizar para producir metanol, y el metanol se puede utilizar pues para otra serie de procesos que están perfectamente establecidos. Son usualmente todos procesos catalíticos, y de esa manera pues tenemos una gran industria, un complejo alrededor de la industria del carboquímica. El sitio donde está mejor desarrollado esto en este momento es en China, en la parte de Mongolia Central.
Bueno, como vamos a hablar de la gasificación, entonces quería mostrar aquí qué hay en el mundo en este momento en gasificación. La parte que aparece en azul son las plantas existentes y en el eje Y tenemos los megavatios térmicos que hay en este momento sin gas en producción. La parte roja es lo que está en construcción y la parte verde son los proyectados hasta el 2016. Seguiremos entonces en esa tendencia. Rápidamente entonces veamos qué materias primas se utilizan. Carbón, básicamente, se utiliza petróleo, se utiliza gas, se utiliza coque de petróleo. Perdón. Coque de petróleo y biomasa, que es la tendencia actual, de acuerdo pues a las tendencias que veíamos ahora, que la parte de biomasa, la contribución es marginal. Básicamente, ¿para qué se usa? Para producción de productos químicos. Sudáfrica es el país líder en esto. Combustibles líquidos para producir electricidad, producir vapor y para producir combustibles gaseosos. Vamos a ver entonces, esto es en general lo que es sobre la gasificación en el mundo. Vamos a ver en Colombia qué tendencia tenemos. Colombia, el impulso a la gasificación se da básicamente a partir de 1991, cuando se establece en Colciencias, un acuerdo entre Colciencias y Carbocol, que se llamó FONIC, que fue el Fondo Nacional para las Investigaciones en Carbón. A través de esta organización que se dio en ese momento, se sacaba usualmente cada año un dossier de problemas de investigación que las universidades atendían y presentaban propuestas alrededor de ellas. En esa época apareció la gasificación y unos grupos de investigación de la Universidad Nacional, de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia, nos organizamos para presentar una propuesta, teniendo en cuenta que deberíamos cubrir la parte del componente básicos, la parte de modelación y la parte de diseño. Esto se hacía de esa manera porque Colciencias estaba pidiendo que tuviera esa proyección hacia la industria. Producto de esa unión, entonces, se presenta una propuesta que fue de gasificación de carbones en lecho fluidizado a presión atmosférica. Ese proyecto se realizó entre el 96 y el año 2000, se termina con la construcción de una pequeña planta piloto que se instala en la Universidad Nacional para procesar 10 kilos de carbón por hora. La condición que nos puso Colciencias en su momento era que nosotros teníamos que encontrar una industria que aceptara, donde nosotros pudiéramos escalar este proceso. Y eso fue una tarea bastante complicada pues, en ese momento. Quiero mostrar aquí una diapositiva, en la cual no vamos a entrar en detalles, solamente para ilustrar de que nosotros estamos enfrentando el problema desde la parte básica. Estamos tratando de entender cómo ocurren las reacciones en detalle. Estamos utilizando química computacional para esto y nos asociamos para desarrollar esto con los otros grupos de la Universidad Pontificia Bolivariana y el grupo de la Universidad Nacional, el grupo Tallea. Posteriormente, en esa búsqueda que mencionaba ahora, la única empresa que nos aceptó en ese momento fue la ladrillera San Cristóbal. Nos aceptó para hacer un experimento, básicamente, colocar un gasificador en sus instalaciones para secado de ladrillo. El periodo de ejecución de ese proyecto fue el año 99 hasta el 2005 y este proyecto termina con la instalación en sus dependencias de un gasificador de 160 kilogramos de carbón por hora. Tiene algunas ventajas que aparecen allí ilustradas. Para ellos en ese momento el problema de los inquemados era muy serio. Con este proceso se reducen los inquemados a menos del 1%,
representa un ahorro de energía para ellos de 25-30%. Ese gasificador tiene aproximadamente 30.000 horas de operación continua y es una tecnología que está disponible y que estamos ofreciendo en el mercado. Después de esto, debido al éxito que se tuvo en la ladrillera, la misma ladrillera decidió seguir trabajando con este proceso y acomodar esto a un horno túnel, ya no para calentamiento, sino para cocción de ladrillos. El proceso es completamente diferente. En el anterior necesitábamos un gas a relativamente bajas temperaturas, acá necesitamos un gas que está a 1000, 1050, 1100, 1200 grados centígrados. Entonces se inicia el proceso, se inicia un proyecto en el cual Colciencias entra a cofinanciar junto con la ladrillera y se termina en la construcción. En la parte del fondo, en una parte amarilla que bueno, es el horno túnel, y hacia el frente se ve verde, se ve el gasificador que se construyó, se le hizo toda la ecuación de ingeniería y es un equipo que tiene una capacidad de 700 kilogramos hora de operación, ya se ha escalado pues una cantidad importante, tiene 4.500 horas de operación en este momento y suministra el 70% de la energía al proceso de producción de ladrillos. Una de las ventajas, además del ahorro de combustible, es que los ladrillos para ellos quedan limpios. Eso era un problema que ellos tenían muy serio por contaminación del refractario. Paralelo con estos desarrollos, entonces nosotros seguimos en el proceso de gasificación y pasamos a procesos avanzados de gasificación. Es un proceso de gasificación de carbón, el lecho fluidizado presurizado. Para este proceso fue un proyecto que se presentó en colaboración con la empresa Isagen, en apoyo con Colciencias, y de nuevo las mismas 3 universidades, los mismos 3 grupos de investigación que hemos venido trabajando juntos, presentamos la propuesta, fue aprobada. En este momento se dispone el equipo, ha estado operando, ya tenemos experimentos realizados hasta 12 atmósferas de presión, a 1000 grados centígrados, produciendo un syngas de buena calidad con una composición de metano de aproximadamente el 2%. Por ahora esta es la información que podemos suministrar con respecto a este proyecto. El proyecto se termina este año. Otro proyecto en esta misma línea de la parte de gasificación es la valoración energética de los biosólidos que produce la planta San Fernando. Es un proyecto que se está realizando ya entre varios grupos, no solamente los 3 grupos que hemos venido trabajando, se ha ampliado a otros grupos de investigación de la Universidad de Antioquia. Estamos los mismos 3 más otros grupos adicionales. Es un proyecto que busca producir electricidad utilizando el biosólido que produce la planta San Fernando. Es un proyecto del Centro de Investigación y Desarrollo en Energía de EPM y en colaboración con Colciencias y las universidades. Básicamente el esquema de trabajo es este que aparece aquí. El biosólido se somete a un proceso de caracterización, hay que hacerle un acondicionamiento, proceso de gasificación en lecho fluidizado, limpieza de los gases y utilización en motor de combustión interna para producción de electricidad. Tenemos entonces desarrollados, conocemos de la tecnología, tenemos desarrollada una tecnología a presión atmosférica, tenemos desarrollada una tecnología a alta presión y estamos en capacidad de presentar propuestas de investigación en diferentes áreas, la parte de poligeneración, la parte de producción de electricidad, gas natural sintético, aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y aprovechamiento de residuos de empresas agroindustriales. Entonces, esta ha sido
vamos rápidamente la experiencia que hemos tenido, que se puede presentar de algo que sale del laboratorio, pasa por una escala piloto y tiene una aplicación que en este momento se está utilizando. Son desarrollos bastante importantes pues, que hemos logrado con la colaboración entre la universidad y la industria. Estos desarrollos, como decía ahora, están para comercialización. Las oficinas de gestión tecnológica de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad Nacional son los encargados pues, de hacer la negociación o de llegar a los acuerdos con las empresas que estén interesadas en buscar aplicaciones de este tipo de tecnologías en sus procesos. Muchas gracias. Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.